Fernando Tricas, el autor de el mítico blog Reflexiones e Irreflexiones, uno de los nombres propios de la blogósfera en español, se suma a esta celebración de los 20 años de los blogs en España. Fernando Tricas, un abrazo enorme, muchas gracias por estar acá. Un abrazo, muchas gracias, José Luis, por pensar en mí, muchas gracias a Antonio también y enhorabuena por esos 20 años a los que luego nos hemos ido incorporando todos los demás. Bueno, Fernando, tú empezaste en el 2002 Reflexiones y Reflexiones en una plataforma de la que vamos a hablar también, que es Blogalia. Yo creo que fue la primera plataforma de gestión de blogs nativa en español, ya lo vamos a confirmar, impulsada por Víctor Ruiz. Y una de las muchas cosas curiosas de tu blog es que sigue estando en la misma plataforma, ¿no? Muchos de nosotros empezamos en Blogger o en otras plataformas, hemos ido cambiando a Mobile Type, a WordPress o a otras. Reflexiones y Reflexiones de 2002 sigue en Blogalia. Sí, sigue allí, sigue allí. Para mí, tú sabes que mi profesión es la de informático y yo me aproximé a los blogs un poco tratando de no ser el informático en estos temas. Es decir, me venía muy bien que Víctor hubiera creado la plataforma, le estaré eternamente agradecido y que nos liberara, me liberara a mí en particular de lo que sería la instalación de cosas, la gestión de una plataforma, etcétera, etcétera. Es verdad que en muy puntuales ocasiones le hemos echado una mano cuando ha habido algún problemilla, pero para mí era un ejercicio liberador. Era un sitio en el que tenías ese folio en blanco al que aludíamos cuando empezábamos y en el que tú podías escribir sin preocuparte de nada más. En ese sentido, pues Blogalia fue una casa muy agradable que últimamente, bueno, pues ha perdido un poco de empuje, ya publicamos pocos allí, pero sigue viva y muy a gusto estamos. Bueno, podríamos describir un poco esta plataforma y esta experiencia, explicarle sobre todo a los seguidores de este espacio más jóvenes qué es Blogalia y por qué fue tan importante en la historia de la blogosfera en español. Bueno, Blogalia es, a mí me gustaría decir que casi es una obra de amor de Víctor Ruiz hacia sus amigos. Veía que tenía muchos amigos en el mundo de la divulgación científica fundamentalmente, pero también literaria y de otros estilos, y él veía que sus amigos no tenían facilidades para publicar en Internet. Entonces, él lo que hizo fue una plataforma en la que fuera muy sencillo para, ya digo, sus amigos que tenían intereses en publicar cosas, en tener una página web sin complicaciones, como he dicho, la mía propia. Bueno, por una manera muy sencilla, facilitarles esa publicación en Internet. Curiosamente, claro, como al principio eran todos amigos de Víctor, había una sensación de amistad, de cercanía, de proximidad, que se extendía sin demasiados problemas a todos los que íbamos llegando, porque aunque es cierto que probablemente mi blog fuera uno de los primeros que hubo allí por proximidad con Víctor por otros temas, el mundo del software libre, barra punto, etcétera, etcétera, lo cierto es que yo no tenía contacto con esas otras personas, pero bueno, ya sabes el dicho ese de los amigos de mis amigos son mis amigos, y allí se producía tal cual. Nos leíamos, nos comentábamos, nos apoyábamos, bueno, pues una comunidad, no solo era un sitio de publicación de blogs, sino que hablábamos positivamente y estábamos seguros de que todos los que estábamos allí nos respaldábamos y nos apoyábamos. Entonces, fue no solo la posibilidad de publicar, sino esa cercanía, esa sensación de cercanía y amistad que produce Internet en las condiciones adecuadas y ese espíritu de, bueno, mantener este sitio vivo, limpio, agradable, interesante, todas esas cuestiones. E inicialmente funcionaba, bueno, y sigue así, funcionaba por invitación, porque yo me acuerdo Efectivamente,
cuando descubrí Blogalia y para escribir sobre Blogalia en el cuaderno me puse a explorar la plataforma y no veía ningún sitio en el que, bueno, crea aquí tu blog o comienza tu blog, esto no existía, sigue sin existir. Y cuando me puse en contacto con Víctor, él me explicó que funcionaba bajo invitación e inmediatamente me invitó a integrarme a esa comunidad en la que de 2003 tengo también un blog funcionando. Efectivamente, era por invitación y no era una invitación muy exclusiva, no era una cosa que dijeras, entra un grupo muy seleccionado de gente, pero sí que se tenía en cuenta pues que hubiera cierta relación y que no fuera pues un sitio para publicar cualquier cosa. Entonces, sí, no estaba abierta y bueno, ten en cuenta que Blogalia al principio estaba en un ordenador en casa de Víctor con una ADSL de entonces, funcionaba con su propia conexión a Internet. Es decir, tampoco podía crecer demasiado porque hubiera sido un problema. Víctor, si recuerdas, luego creó una plataforma de acceso público con el mismo software, que era Bloxus, si no recuerdo mal, y allí sí que ya era más fácil entrar, un poco no pierdas de vista, no perdéis nunca de vista la idea de ese sentido de comunidad. No era tanto vamos a publicar, vamos a hacernos famosos, vamos a ganar dinero, sino un poco vamos a compartir conocimiento, vamos a hacer amigos, vamos a formar, pues eso, una comunidad. Fernando, tú eres profesor de informática en la Universidad de Zaragoza y te encuentras en 2002 con esta plataforma. ¿Ya sabías de la existencia de los blogs y por eso te sumaste a la propuesta de Blogalia o descubriste los blogs de la mano de Blogalia? No lo conocía, no lo conocía porque de hecho, como he dicho, teníamos una cosa en Barrapunto que, como sabes, era una especie de precursor de los blogs colaborativo, heredero o hijo de Slashdot, que todavía sigue vivo, y allí apareció en algún momento una característica que eran los journals. Ya había allí unos protoblogs, unas protobitácoras. Y yo no le había prestado mucha atención, de hecho, ni siquiera pensé que esto fuera a durar tanto tiempo. Yo fue casi, bueno, voy a probar esto, voy a ver qué tal y si me dicen que voy a cumplir 19 años este año, no me lo hubiera creído. Es decir, fue un poco, bueno, pues a lo mejor el momento adecuado, que estaba yo muy liado con otros temas, pero esto me servía de válvula de escape, una herramienta muy sencilla para escribir y claro, no solo escribir, sino las consecuencias de escribir, las relaciones que se establecieron. Hubo un momento en esos años, en los primeros años, en los que prácticamente a cualquier ciudad que iba había un bloguero al que podías saludar y que te acogía con los brazos abiertos. Entonces, fue un momento casi mágico, ¿no? Lo bien que lo pasábamos escribiendo, aprendiendo y a la vez interaccionando con otras personas que nos encontraban y a las que encontrábamos. Era entonces, bueno, pues ya digo, yo no lo conocía, para mí fue incluso, podría decir, una veleidad, ¿no? Porque en mi trabajo, pues lo que escribimos es técnico o directamente programas informáticos y la escritura, digamos, creativa o libre no es algo que se estile demasiado. Sí que hay gente que lo hace, evidentemente, pero no se estila demasiado. Entonces, para mí fue un descubrimiento. Fíjate que yo hasta tenía un poco de complejo de, vaya, yo no sé escribir bien, no se me da bien esto. No es que quiera decir que escribo bien, no presumiré de eso, pero desde luego descubrí bueno, que tenía un cierto estilo breve y conciso que precisamente parecía contrario a la escritura, donde en la escritura parece que se favorece eh, frases largas, párrafos redundantes, explicaciones. Yo era a lo mejor excesivamente conciso, pero resulta que eso, bueno, pues había gente que lo apreciaba. Entonces, bueno, pues Víctor, entonces estábamos en un canal de IRC, en un canal de IRC charlando de otras cosas, y dice, mira, he hecho esto, ¿qué os parece? Y nos invitó a unos cuantos y empezamos, y prácticamente desde entonces
no he dejado de escribir más que pues unos días, porque por diversos motivos. Ahora estoy publicando aproximadamente una vez a la semana porque no me da para más, pero ya digo, para mí fue un descubrimiento y a partir de entonces, claro, empezar a ver qué hacían otra gente, porque era muy interesante, ya digo, entonces la publicación en Internet no era como ahora que escribes en Twitter, escribes en donde sea inmediatamente, no era tan sencillo. Entonces, empezar a descubrir un montón de gente. Antes, pensando un poquito sobre esto, decía, por un ratito en España, tú sabes que España se habla ahora mucho del Estado de las Autonomías, pero es un país tremendamente centralista. Por un ratito, la periferia aparecimos en el escenario nacional. De pronto, algunos periódicos del centro nos llamaban a los barrios, digamos, porque decían, jo, esta gente está haciendo cosas chulas. Pero no solo eso, sino que de pronto descubríamos que allá en Pamplona había un profesor de comunicación que contaba cosas chulas. Un poco más para allá, en Bilbao, estaban los aprendices haciendo cosas también súper chulas. Y Bilbao, pero su zona de influencia, en fin, que de pronto empezabas a descubrir que las noticias ya no eran solo las que pasan en Madrid, luego todo se ha recentralizado otra vez y estamos en las mismas, pero fue una época muy interesante porque descubres pues eso, que la periferia existe, que en la periferia hay cosas interesantes y que no solo hay cosas interesantes, sino que a ellos también les parecen interesantes las tuyas. Entonces, para mí fue una gozada impresionante. Fernando, acerca de los temas, a lo largo de estos 19 años, eh, has escrito con mucha consistencia, con mucha regularidad, con ese estilo que te caracteriza, con un poquito de colmillo, con mucha elegancia y buen humor. ¿Cuáles fueron los temas sobre los que empezaste a escribir y cómo fue evolucionando tu repertorio de temas desde que arrancaste Reflexiones y Reflexiones en 2002? Bueno, al principio uno escribe acerca de casi cualquier tontería porque está probando la herramienta. Yo qué sé, he repasado hace un momento un post en la bitácora del blogómetro y ahí hablaba de que había venido un caracol en la lechuga y ese caracol había tenido un hijo y que mi hija, que entonces tenía pues eh, 4 o 5 años, estaba muy contenta. Pero, como decíamos, pues rápidamente descubres a otra gente, empiezas a hablar de ellos, empiezas a conversar, te acuerdas de la conversación, cómo escribíamos, nos respondíamos y empiezas a descubrir el panorama más amplio. Esto también pasa a nivel internacional, empiezas a ver que aparecen un montón de servicios, aquello de la web 2.0, hubo un momento de efervescencia en que cada día aparecía un servicio nuevo. Te acordarás seguramente aquellas imágenes de los logos de la web 2.0 que yo todavía uso en algunas ocasiones. Fíjate que ahora ha habido un pequeño grande retroceso, ¿no? Todo se ha recentralizado no solo geográficamente, sino también en los servicios. Parece que hay muy pocos servicios muy concretos, muy poderosos y que ejercen pues un monopolio muy importante. Entonces, empecé a hablar de eso. Probaba muchísimos servicios. Mis amigos se reían muchas veces porque cuando entraban en el servicio, pues a veces ya estaba yo allí o recién entraban ellos, entrábamos. En fin, te acordarás, probábamos un montón de cosas. Había una efervescencia que era muy interesante. Entonces empecé a hablar de eso. También otra cosa que hablaba al principio fue de conferencias y actividades que se organizaban en Zaragoza. Cuando alguien venía y contaba algo interesante, pues me gustaba hacer un resumen, lo que vi y entendí, decía yo, y señalaba media docena, 3, 4 ideas principales de aquella conferencia y de aquella charla. Y así empezamos. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues ahora ya hay muchos menos servicios que probar. Parece que los servicios ya se van haciendo, ya digo, por un lado centralizando y por otro son servicios mucho más sofisticados que no son tan directos de probar. Y por otro lado, pues de lectura. Es una de las cosas que a mí me ha quedado de la blogosfera y que además te he oído decir a ti muchas veces es lo que hemos llegado a leer a raíz de estar en Internet.
Es decir, Internet nos ha convertido en lectores ávidos de muchas cosas. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Pues sigo leyendo 10, 12 artículos, 15 de Internet que encuentro en distintos sitios cada día, y voy guardando los que me gustan para que cuando tengo un rato, pues escribir una entrada explicándolos. Lo que hago normalmente es traducir alguna parte o comentar alguna parte, mostrar la citada, porque creo que en Internet hay que enlazar y citar, que es algo que se ha perdido en muchos aspectos. Un medio jamás te enlazará, y los blogs tenían eso, enlazar y citar. Y luego, pues a veces poner algún comentario propio, añadir alguna experiencia, no siempre. Y eso es lo que hago ahora. En medio, pues yo qué sé, cosas de las familias. Hay amigos que todavía me recuerdan el nacimiento de mi hijo pequeño, que acaba de cumplir 18 años ahora. Y como yo, pues contaba aquello de aquel nacimiento, porque para mí fue un momento, claro, muy, muy emocionante. Es decir, reivindico esa parte de los blogs también. A veces leo cómo hacer que tu blog sea de éxito. Focalízate, ten un programa, no sé qué. No, yo renuncio completamente a eso. Yo quiero tener un sitio en el que yo pueda poner lo que a mí me apetece en cada momento. Es cierto que como tú sabes, no somos libres, no podemos poner lo que nos dé la gana sin más, porque, claro, puede haber gente que nos lee, puede haber gente que interprete mal las cosas, pero sí que reivindico, pues, ser tan especializado y tan técnico como a mí me interesa en un momento determinado para alcanzar a ese lector que puede ser parecido a mí. Es decir, no siempre quiero divulgar, no siempre quiero que esto lo pueda leer cualquier persona, y bueno, sentirme libre con esa página en blanco en la que puedo contar un poco lo que quiera. Es verdad que la parte personal va saliendo porque, como digo, bueno, pues casi todo lo que decimos al final tiene lectores que a lo mejor no nos interesan, pero ese es el espíritu, tener un sitio tuyo donde tú pones lo que quieres y lo que te apetece. Bueno, después de haber leído y mantenido contacto con Fernando Tricas durante cerca de un año, entre 2002 y 2003, si no me equivoco, si la memoria no me falla, nos conocimos personalmente en Viena. En Viena, en el Blog Talk del 2003, sí señor. Efectivamente, la conferencia, Aquello fue nuestra parte de profesores, ¿no? Estábamos. efectivamente, efectivamente. Sobre esto quería preguntarte. Blog Talks fue la primera conferencia académica que se convocó en Europa para analizar el fenómeno de los blogs y allí nos conocimos. También conocí a Juan Julián Merelo, otro de los históricos de Blogalia, y comenzamos a publicar los primeros análisis o las primeras reflexiones sobre la blogósfera y sobre la blogósfera en español. Creo que en una edición posterior de esa conferencia incluso publicamos algún trabajo conjunto. Los blogs como objeto de la reflexión académica. ¿Qué me cuentas sobre esto, Fernando? Bueno, nosotros empezamos un poco con nuestra parte técnica y tecnológica. Al final somos informáticos y no podemos hacer cosas que no sabemos hacer. Es decir, nos metimos en temas de medidas, de análisis de redes sociales, cuestiones un poco técnicas. Fue muy divertido, aprendimos mucho, pero desde el punto de vista académico no nos reportó demasiados beneficios. Es decir, como siempre, son territorios de frontera donde los tuyos no entienden que estés allí y los otros no ven tampoco que tú debas estar allí. Es decir, no nos reportó demasiados beneficios académicos, pero fue muy divertido y aprendimos un montón de herramientas y pudimos ir a unos cuantos congresos así académicos. De hecho, estuvimos en Viena un par de veces. Ese congreso fue, vamos, espectacular. Yo todavía sigo alguna de la gente que nos encontramos allí. Fue casi un ambiente de hermanamiento, ¿no? Esa misma comunidad que habíamos descubierto localmente, ahora internacional. También tuvimos la oportunidad de ir a otros, como uno que se organizó en tu universidad, en la Universidad de Navarra, ¿te acuerdas? Donde conocimos pues a gente como Tiscar,
y algunas personas más y algunos congresos más que trataban ya digo, bueno, pues somos profesores, vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Me hubiera gustado a mí haber sido capaz de encontrar colaboradores de nuestros trabajos en ámbitos de psicología, por ejemplo, de difusión de ideas, pero no fue muy sencillo. Yo tengo allí un poco una espinita porque ya digo, invertimos bastante esfuerzo, sobre todo JJ Merelo, como dices tú, hizo unos trabajos estupendos en los que colaboramos y sin embargo, bueno, pues tuvieron no mucha difusión, a pesar de que fuimos, pues si aquel era el primer congreso de blogs, de los primeros académicos en escribir en esos temas. Y a mí me queda un poco, pues, el ambiente, Viena, lo de Viena fue espectacular, con aquellas personas tan interesantes, pero en el que encajábamos, bueno, pues, desde el punto de vista académico regular y por lo tanto, pues, eso, fueron líneas que luego abandonamos porque no tenían suficiente tirón para mantenernos allí, ya digo, desde el punto de vista de lo que somos, ¿no? Profesores de informática, tecnólogos, que, bueno, pues de comunicación podemos decir algo seguramente, claro, aunque solo sea por la experiencia que tenemos, pero desde luego no somos las personas adecuadas para ello. Bueno, queda en todo caso como gran satisfacción el haber producido los primeros análisis y visualización de redes sociales que se hicieron en español, por lo menos. Correcto, sí, y bueno, y haber colaborado, pues como decías, contigo, escribiendo ese artículo, en fin, que yo a estas alturas de mi vida ya no reniego de nada de lo que he hecho. Quiero decir que en esta vida el que no arriesga y el que no hace pruebas no hace cosas, pero, pero valió la pena, lo pasamos bien, fuimos a un montón de sitios, también en esos años, a raíz del blog actual y un poco antes, ya digo, los medios españoles se interesaron por estos temas, dimos un montón de charlas en un montón de sitios, vimos a un montón de gente, conocimos a un montón de amigos, bueno, fue una época espectacular, ¿no? Sin duda. Bueno, aunque empezaste en Blogalia y mantienes tu blog principal allí, has creado otros blogs en otras plataformas, varios que sigues más o menos manteniendo. Cuéntame un poquito cómo es tu estrategia entre las distintas plataformas de blogs que utiliza Fernando. Te cuento rápidamente. Lo siguiente que hice después del de Blogalia fue crear el blog del profesor. Yo en mi página web de la universidad tenía una página web personal que, como sabes, muchos profesores tenemos y allí pues iba poniendo, pues he publicado un artículo, he encontrado esto para leer que es interesante, la clase de mañana se cambia porque no sé qué, ese tipo de información. Fíjate que entonces casi el campus virtual todavía no lo teníamos muy consolidado ni muy identificado. Entonces, ese fue el siguiente y la estrategia allí es clara. Allí pongo fundamentalmente temas relacionados con mis clases, con mi docencia, temas relacionados con mi investigación, he publicado un artículo y también trato de centralizar allí temas relacionados con aparición en medios. Muchas veces, como te pasará a ti seguramente, pues llama a alguien de la prensa para interesarse por un tema del que nosotros sabemos. Y bueno, pues sales en un periódico, sales en la tele, donde sea, y lo guardo allí un poco pues como memoria para saber qué he hecho y dónde he estado y qué ha pasado. Ese sería el siguiente. Luego sigo manteniendo otro de los más viejos que tengo, aunque se ha cambiado de plataforma varias veces, uno más técnico, más tecnológico, de programación, software libre, ese tipo de seguridad informática, ese tipo de cosas que son los que se supone a los que me dedico profesionalmente. Y ese pues empezó como ese diario de barra punto, pero luego pasó a un blog de WordPress y ahora lo tengo en GitHub, en las páginas de GitHub, que son, sabes, la última o penúltima moda o tendencia de sitios web estáticos. No hay base de datos, no hay gestor de contenido, sino que directamente se publica una página estática que tal. Y eso sería un poco la estrategia. También tengo desde hace bastante tiempo uno en Tumblr, que me parece un sistema
estupendo para iniciarse, aunque sabes que ha pasado malas temporadas porque lo adquirió Yahoo, luego Verizon me parece que fue, que lo maltrataron y parece que ahora vuelve a recuperar un poco su pujanza, aunque ya sabes que estas cosas cuando pasan ya no vuelve a ser lo mismo. Pero tengo ahí uno donde publico esencialmente casi todos los enlaces que voy leyendo los voy publicando allí. Y bueno, en marzo de este año, no sé si antes o después de que empezara el confinamiento de la pandemia, me creé uno en dev.to, donde escribo a veces recetitas de temas técnicos en inglés, en mi pobre inglés. Es decir, la conclusión es no tengo estrategia, pero sí que voy tratando de publicar en sitios donde creo que tienen sentido. Es decir, mantengo mi blog de Blogalia, estoy encantado. A veces me ha pesado un poco, me ha costado un poco decir, sigo escribiendo. A veces uno dice, bueno, y si lo dejo ya y me dedico a otras cosas, pero insisto, yo sigo leyendo mucho y por lo tanto, como sigo leyendo mucho, sigo encontrando cosas que me gusta comentar. Y como sigo encontrando cosas que me gusta comentar, pues mejor o peor, porque tengo que decir que a veces escribo el post casi un poco porque quiero escribirlo y me esfuerzo a escribirlo, tengo allí. Pero a la vez, bueno, pues mantengo 3 o 4 más que lo voy haciendo. No siento presión tampoco, ¿eh? No, ya he cerrado algunos, ya he dejado cosas aparte y desde luego lo que no voy a hacer es sufrir por mantener presencia en Internet. Es decir, me siento cómodo, me gusta, creo que todavía es valioso, ha cambiado mucho porque, ya digo, antes era mucho más fácil ser relevante con un blog, ha cambiado mucho, pero me lo sigo pasando bien y creo que sigue valiendo la pena. Otro de los sitios en los que estás es medium.com. Tienes contenidos también publicados en Medium. Y me gustaría conocer tu experiencia de esta plataforma tan minimalista y tan lejos de cualquier pretensión tecnológica. Bueno, mi uso de Medium es prácticamente instrumental. Empecé a probarlo pues porque era muy fácil la idea de que con una cuenta de Twitter rápidamente creabas una cuenta en Medium y empezabas a publicar, pero no le veía excesiva gracia. De hecho, mi sistema de publicación típico en la mayoría de los sitios en los que publico es un documento de texto que yo escribo en mi computadora y que luego lo subo pues por la interfaz XML RPC o por cualquier API que tenga el sistema de publicación. Entonces, lo probé y no le presté más atención. Pero en Blogalia tenemos un problema o dos, si se quieren ver un problema, y es que Google hace muchos años que no nos hace caso, nos eliminó de sus preferencias y no nos indexa bien, y Facebook ni siquiera nos deja publicar. Es decir, los enlaces de Blogalia no se pueden poner en Facebook. Me imagino que alguien en algún momento publicó alguna cosa más fuerte que otra, probablemente relacionada con temas de política, alguien lo denunció y ya sabes que esas plataformas en el momento que te bloquean ya nunca revisan tu caso y ya nunca vuelves a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Que Medium tiene ese API que me permite publicar automáticamente lo que publico en Blogalia y que lo de Medium sí que sale en Facebook, con lo que lo utilizo como proxy, digamos. Tengo una pequeña presencia, eh, supongo que la gente lo lee, no tengo muchos lectores, desde luego, no, yo a veces me río y digo, ya no me leen ni mis amigos, ¿no? O sea, eso es así. Pero bueno, como digo, no, mi objetivo no es tener unas audiencias ni nada, es anotar cosas que a mí me han llamado la atención y compartirlas. Entonces, en medio actualmente lo que hago es publico automáticamente lo que sale en Blogalia, lo pongo allí. Eso me ha servido también, nuevamente, insistir en mi parte de trabajo como profesor, aprender de APIs de estos sistemas, a programar por diversión, una cosa que he descubierto en los últimos años. Cuando yo era jovencillo, programar me estresaba muchísimo, ahora me relaja. Entonces, hacer programitas, porque me los hago yo, no utilizo herramientas, me hago un programita que republica en Medium, aprendo los sistemas de autentificación, aprendo a masajear el contenido para que aparezca adecuadamente,
y de paso, pues lo mando a Facebook donde tampoco lo lee nadie. Pero yo a la vez aprendo el API de Facebook, sé publicar allí, es decir, un poco jugar con las herramientas que tú tienes y hacer cosas que te sirven a ti para algo. Fernando, tu experiencia con el uso de blogs en educación. Algo has comentado antes a propósito de uno de tus blogs, pero ¿qué podríamos resumir sobre cómo usas los blogs con los estudiantes como herramienta de tu trabajo docente? Bueno, tengo que decir que los uso muy poco. En el siguiente sentido, mis estudiantes son estudiantes de ingenierías y cosas así, lo que significa bueno, pues sus objetivos cuando se relacionan conmigo es aprender a programar, aprender seguridad informática, tal. Entonces, me da mucho miedo, siempre me ha dado mucho miedo añadirles peso adicional de que tengan que aprender cosas que no necesitan estrictamente para su esto. Pero sí que es cierto que yo, siendo un usuario del campus virtual que nos proporciona la universidad, creo que el campus virtual es un jardín vallado, una puerta cerrada. Y creo que como profesores, no, los materiales, lo que aprendemos, lo que sabemos, debemos publicarlo al exterior libremente, es decir, no solo para nuestros estudiantes, sino para el que quiera poder utilizarlo. Y en ese sentido, me viene bien tener esa página web, ese blog donde publico pues mis documentos, mi bibliografía, las herramientas las presentaciones que uso, etcétera, etcétera. Y también me da la impresión de que mi presencia en blogs, en redes sociales, etcétera, etcétera, no es algo que la mayoría aprecien, pero sí que hay algunos de esos estudiantes y algunos incluso de mis compañeros que con el tiempo han dicho, anda, pues esto puede ser interesante. Y les ayuda a completar esa faceta más técnica con una faceta más pues de contar lo que hacen, de relacionarse con la sociedad, de hacer cosas. No es algo que yo me sienta cómodo diciéndoles tenéis que hacerlo, pero sí que es algo que me siento cómodo diciendo, mira, yo lo hago y a mí me ha ido bien. Y creo que es bueno para mucha gente. Y bueno, pues ese sería el uso. Ya digo, me da mucho miedo, imagínate, en una asignatura de programación decirles, tenéis que hacer un blog de vuestra programación. Bueno, pues igual tenía sentido, ¿eh? No, no digo que no, pero me asusta un poco porque nuestros estudiantes ya tienen bastantes líos como para añadirles nuevos sin consecuencias directas obvias. Entonces, bueno, sí que creo que algunos ven que lo hacemos, algunos creen que eso tiene algún valor y ellos mismos luego lo hacen. Y eso puede ser. Tengo también una anécdota. Hace unos años mi universidad se inventó un puesto que era el inspector del POZ. Es decir, trataba de ver que el profesor que, desde que debía estar en una clase determinada estaba efectivamente en esa clase en un momento determinado. ¿Vale? Y bueno, pues claro, somos una universidad muy grande, no creas que eso es un problema fácil de resolver, es verificar que cada uno está donde tiene que estar en cada momento. Y bueno, pues este inspector viene un día a mi clase y la había cambiado de sitio y viene a mi clase y no hay nadie. Empieza allí ya, empieza a poner la cruz, ¿no? Afortunadamente venía con un compañero mío, que era su director docente en aquel momento, y dice, espera, vamos a ver su página web. Y allí estaba, en mi página web, la clase de tal día, tal hora, será en tal sitio. Y efectivamente, lo miran, van y estábamos allí. Entonces, bueno, uno nunca sabe para qué sirven las cosas que hace, pero si las hace de una manera que no le cuestan mucho esfuerzo, que, que ya digo, yo creo, no quiero ser inmodesto, pero creo que hay gente que ha visto que lo que hacíamos, y no solo yo, sino tú y mucha otra gente, y ha dicho, ah, pues esto tiene sentido, puede ser útil. Y bueno, pues también es parte de nuestro trabajo como profesores, ¿no? Proporcionar ciertas pistas, ciertos modelos, ciertas formas de hacer las cosas para que lo que vean no sea solo el tuiteo salvaje que vemos hoy en estos días. Se puede estar en Internet de muchas formas y una manera de hacer, de estar, de que la gente lo vea es decir,
no hagas eso, no hagas eso, o decir, bueno, vamos a estar en la red de una manera positiva, vamos a aportar, a tratar de aportar valor, no vamos a ser presuntuosos. Y ahí estamos. Fernando, precisamente en torno a este asunto, para terminar la conversación, me gustaría trasladarte una pregunta común que estamos haciendo todos los invitados a esta celebración de los 20 años de Blog Pocket, y es, fuera de los entornos de estudiantes de informática, ¿qué le dirías a alguien que quiera comenzar hoy un blog? Bueno, yo le diría que piense un poco en si eso encaja con su forma de trabajar y de hacer las cosas o no. Porque si no encaja, va a ser va a ser un dolor y va a ser una molestia. Eso es lo primero. Lo segundo, le diría que se busque un servicio gratuito cualquiera, Medium que dices tú, o Tumblr o cualquier sitio, y que empiece allí y que vea lo que eso. Yo a veces veo esas entradas que podemos leer de gente que dice, hazte una estrategia, diseña un plan, no sé qué. Bueno, pues igual sí, pero igual antes de diseñar un plan vale la pena que le des una temporada, una prueba para ver si eso encaja contigo, ¿no? Porque ya digo, no me puedo imaginar una vida más horrible que alguien que haga un plan que diga, tengo que publicar todos los lunes y no tenga ganas, ni ideas, ni tiempo, ni nada de hacerlo. Dicho eso, pues luego, claro, que pruebe, que vea qué temas le interesan, que trate de que eso esté sintonizado de alguna manera con sus intereses, aficiones, trabajo, lo que sea, que esté cercano a lo que espera hacer, porque nuevamente, si tienes que, por obligación, escribir todas las semanas sobre sellos y no te gustan los sellos, pues no vas a ningún lado. Y claro, pues relacionado con eso, pues probablemente que tenga que leer, que tenga que documentarse, que tenga que ver qué cosas han dicho otros, porque de eso que vea que han dicho otros, sacará cosas para decir y también le dará sentido a lo que hace. Si uno de manera autista, bueno, salvo que sea un creador, que escriba poesías, que entonces es él y su hoja en blanco, pero en general, pues puede aprovechar para establecer relaciones, para probar cosas, para conocer. Eso es lo que yo diría. Los consejos de Fernando Tricas, uno de los históricos de la blogosfera en español. Se suma ya a la conversación Antonio Cambronero con sus comentarios, preguntas y eventualmente trayéndonos el feedback de los usuarios. Muchas gracias, Fernando Tricas. Gracias, José Luis. Muchas Vamos, gracias. Antonio. Muchas gracias a los dos. También fantástica entrevista. Fernando, me ha encantado todo lo que has contado. Muchas gracias. Me gustaría, si me permitís, añadir una pregunta. ¿Cuánto tiempo, Fernando, dedicas al SEO? Al SEO, cero. Cero. Gracias. Cero, de verdad, cero. De hecho, a veces estoy buscando algo en mi propio blog y me cuesta encontrarlo porque pongo títulos un poco absurdos. O sea, cero. Soy muy malo en eso. Muy interesante la respuesta. Y que debería hacer reflexionar a mucha gente. El mundo es imperfecto. Una página deliciosa, ¿no? Porque es la página en la que se resume todo lo que tú tienes, ¿no? Esa estrategia que hablabais antes. No veo el podcast. A mí me cuesta mucho tanto el sonido como el vídeo. Últimamente estoy fantaseando con hacer algún tipo de prueba con vídeo, ahora que los sistemas de streaming son tan potentes y tan sencillos, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho incluso como cliente, ¿eh? Fijaros que alguien me pasa, mira este vídeo y lo guardo allí y lo dejo y digo, ya lo veré. Es decir, me cuesta mucho. En podcast, mi experiencia, sin embargo, algo tengo. Al principio de los podcasts, Pedro Jorge, os acordáis de él, lo conocéis, creó uno y nos hizo algunas entrevistas a algunos amigos. Y luego hay un podcaster de aquí de Zaragoza, Daniel Sanz, que tenía el Arca de la Alianza y ha tenido varios blogs que me llamó algunas veces y la verdad es que, claro, él aportaba para mí esa simplicidad, esa facilidad de hacer las cosas. Él venía con su micrófono, con su esto,
lo preparaba todo, charlábamos amigablemente de cualquier tema y ya está. Yo creo que dentro de mi no estrategia de generación de contenidos, el sonido y el vídeo, ya digo, el vídeo todavía lo estoy pensando, sobre todo porque ahora en la pandemia para mí ha tenido dos consecuencias. Dejar de caminar para ir al trabajo y por lo tanto dejar de escuchar podcast, que eso ha sido una gran pérdida para mí. Me gusta mucho escuchar podcast. De hecho, me gusta mucho escuchar podcast porque trato de elegir algunos de temas tecnológicos y científicos que me permiten estar al día de algunos temas, y también el podcast me ayuda a mí a mejorar mi inglés, a escuchar, a hacer oído. Es decir, el podcast soy un gran fan, un gran oyente, y eso lo he perdido en la pandemia. Y la segunda que nos ha traído la pandemia es que le hemos perdido el miedo al vídeo. Ya todos tenemos la webcam lista. Fijaros que si esto lo hubiéramos hecho el año pasado por estas fechas, seguramente habríamos hecho alguna prueba para asegurarnos de que funcionaba. Y hoy habéis dicho, este es el enlace, entra. Hemos entrado y ahí estábamos. Le hemos perdido el miedo al vídeo. Entonces, bueno, no lo descarto, pero no es algo. Tengo un canal de YouTube en el que alguna vez pongo algún experimentito, alguna cosilla y ya está. Dices, el mundo es imperfecto, pero fíjate que tiene segunda parte eso, ¿eh? El mundo es imperfecto, pero todos podemos hacer cosas para mejorar ese mundo. No es el mundo es imperfecto y oh, qué pena. No, el mundo es imperfecto y todos podemos y debemos hacer cosas para mejorarlo. Esto es algo que hoy en día igual no es muy popular. Parece que es más popular decir barbaridades en una red social, meterse y criticar con todo el mundo en lugar de aportar soluciones, en lugar de tratar de ayudar a otros, pero ya digo, el mundo es imperfecto y todos podemos y debemos hacer cosas para que ese mundo sea mejor. Es nuestra responsabilidad, no debemos eludirla. Hay un par de comentarios en el chat. No son preguntas, son comentarios. Bueno, uno es de nuestro amigo común Gabriel Molino, que nos saluda y nos dice que somos grandes maestros. A mí lo de maestro me suena a torero y no me gusta mucho, pero bueno. Y gracias, Antonio, por el vídeo. Nada, pues saludamos a Gabriel, ¿no? Es allí... Gabriel, una gran persona y un gran cohesionador de la blogosfera zaragozana y aragonesa. Ha trabajado muchísimo y yo creo que todos apreciamos y reconocemos su trabajo y su esfuerzo aquí para, pues nuevamente, unir esas pequeñas comunidades que surgen alrededor de Internet. Él ha sido un poco el pegamento, la cola que nos ayuda a conocernos, porque fijaros que hemos hablado antes al principio con José Luis de esas comunidades, tal, y se daba la paradoja de que conocíamos a gente en Pamplona, en Euskadi, en muchos sitios, y a los de la propia ciudad no los conocíamos tanto. Entonces, bueno, Gabriela hizo ese trabajo de manera estupenda. Ojalá podamos volver a tener algún bloguellón pronto y reunirnos y tomar una cerveza o cualquier cosa en unas condiciones mejores que las que tenemos ahora. Qué pena que no repitiera aquel evento, ¿no? En el que fue la última vez que coincidimos físicamente. Si lo recuerdo, la red 140 creo que se llamaba. Sí, la red 140. Que hoy se debería llamar la red 240 más Fleet o algo así. Bueno, hay otro comentario de Mel. Aprovechamos también para saludar a Mel. Y creo que esto es algo que has dicho durante la charla. No quiero que todo el mundo lea todo lo que he escrito en Internet. Y él subraya y dice, blogging. Eso es blogging, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo escrito una historia hace algún tiempo que llamé derecho al ruido 2.0. Es decir, fijaros que en un mundo en el que estamos tan perfilados, tan seguidos por miles de esto, que uno casi tiene miedo de que lo llamen para un puesto de responsabilidad porque de pronto tendría que empezar a borrar cosas de sus redes sociales porque sería muy fácil encontrar frases desafortunadas. Bueno, pues yo reivindico justo lo contrario, ¿no? Hacer tanto ruido y tanta aparición en estos que sea muy difícil encontrar cosas. Sobre todo malas, quiero decir, normal. Yo ya digo, trato de tener un comportamiento bueno, no me habéis visto insultar a nadie probablemente nunca, no me habéis visto pelearme con nadie, bueno, pues, pero sí es verdad, al final yo lo que quiero es
encuentro algo interesante, lo pongo y pienso que a lo mejor alguien algún día también lo encuentra interesante o en ese mismo momento. Y bueno, eso me permite pues conocer a otra persona, aprender de esa persona o que esa persona aprenda algo de lo poco que yo pueda enseñar, etcétera, etcétera. Y tenemos, bueno, el saludo y las felicitaciones de Víctor R. Ruiz, que, bueno, pues nos felicita por la charla, etcétera. Y cómo pasa el tiempo. Y sí es verdad, ¿no? Que es que cuando uno piensa que han transcurrido 20 años desde que yo puse allí esa definición de blog en mi primer post, un blog es una sucesión de no sé qué, una definición, fíjate, mi primer post, una definición de blog. Pero sí que, madre mía, y han pasado 20 años. Han pasado. Bueno, yo creo que os veo bien y aquí estamos. creo que es justo aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Víctor la generosidad que ha tenido con todos nosotros y con tanta gente creando y manteniendo contra viento y marea esa maravillosa comunidad que es Blogalia. Así que te transmito mi agradecimiento, Víctor Ruiz, y un abrazo desde aquí. Gracias, Fernando, por el tiempo que nos has dedicado esta mañana en esta conversación celebrando los 20 años de Blog Pocket. Gracias a vosotros, ha sido una idea estupenda y me alegro mucho de que se haya podido celebrar. Ojalá nos hubiéramos podido encontrar, pero ya habrá oportunidades. Seguro que sí, lo haremos cuando se pueda. Muy bien, pues nada, despedimos aquí esta sesión y nos vemos ahora a la 1 con la siguiente. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego, un abrazo. Abrazos, cuidaros. Igualmente.